Buenas tardes, mi nombre es Luz de Andrea Torres Arboleda, perteneciente a la ficha 1803570 del programa en gestión bibliotecaria de la jornada diurna tarde. El día de hoy voy a hablarles sobre el plan de lectura o los planes de lectura. Para empezar, pues voy a hablar rápidamente de qué es un plan de lectura. Un plan de lectura es una herramienta o un servicio a los usuarios básico en lo que se refiere a una unidad de información o a una biblioteca. Esto es lo que pues ayuda a la convivencia, a la convivencia y a la entrada de usuarios a la biblioteca. Es un servicio a los usuarios muy utilizado y que en el que se debe hacer pues gran énfasis y por lo tanto tiene que ser muy bien planeado, valga la redundancia. Entonces un plan de lectura y escritura se basa en lo siguiente. Un plan de lectura está enfocado en la creación de actividades que ayuden a potenciar y a iniciar, por decirlo así, competencias como lo son las lectoescrituras y habilidades como son el liderazgo, la creatividad, la, la comunicación asertiva, este tipo de habilidades blandas que pues los ciudadanos como tal pues deben poseer en cierta medida. Para la creación de un plan de lectura se deben tener en cuenta pues las siguientes puntos o ítems a los que debe llegar pues el funcionario o el promotor de la lectura. Estos puntos son básicos, digámoslo así, que todo plan lo debe tener, son necesarios, son un requisito y por lo tanto pues no existe como una modificación. También están puestos en orden, es decir, que esto se debe seguir tal cual está impuesto porque pues eh, lleva al desarrollo puntual de lo que sería un plan de lectura. El primer punto es como uno que encierra varios, por decirlo así, de alguna manera de este primer punto se desprenden dos cosas. Entonces el primer punto sería la identificación o el análisis de la población. Y el otro sería también la identificación del espacio y el sitio donde se encuentra la población. Esto lo que hace es proporcionarnos información eficaz de la población. Tanto hacer el estudio también nos ayuda, digámoslo así, a identificar el rango de edad o el sitio donde se encuentra la población, qué tal vulnerable es decir, nos ayuda a determinar la población. Entonces un ejemplo sería hacer un plan de animación a la lectura en niños de 7 a 10 años. Entonces se debe hacer el estudio de, digamos, a qué centro educativo o qué fundación nos puede prestar el espacio para hacer este tipo de actividades o si es el caso pues la biblioteca ya está en estos sitios. Entonces se necesita hacer un estudio eficaz de la población y los espacios que existen para así poder hacer las actividades de animación y a la lectura correctamente, proporcionando el material que se necesita y por supuesto que sean actividades de acuerdo al tipo de población y lugar donde se hará el plan de lectura. El segundo paso es establecer los objetivos y dónde se quiere llegar o lo que se quiere hacer con esta población, es decir, qué queremos hacer con este plan de lectura y cómo esto puede afectar a la población y a los mismos promotores de lectura. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra, digamos, en sí el concepto de lectura y cómo lo ven las personas actualmente. Digamos que es muy difícil crear objetivos en los que se hable de
crear el hábito de la lectura en sí, porque es bastante difícil con las condiciones que se viven actualmente, como son pues la televisión, las redes sociales, esto que puede pues distraer de alguna manera a los jóvenes. Claro está que también por medio de estos medios de comunicación digitales se pueden crear métodos para la promoción a la lectura, pero también tenemos que hablar de que pues muchos de estos jóvenes o adultos o las personas que acuden a las bibliotecas o que pueden estar en un plan de lectura, pues muchas veces no tienen el hábito de la lectura, y digamos que con un plan de la lectura, con un determinado número de sesiones, no podemos crear el hábito de lectura en todas las personas que participen en el plan de lectura. Es muy difícil hacer que las personas tomen ese hábito. Entonces digamos que los objetivos se tienen que ser muy claro con eso, es decir, no se puede escribir o plantear un objetivo donde se hable específicamente de crear el hábito de lectura en las personas, sino más bien en incentivar o mostrar, pero no hablar de esa manera hacia ellos. Otro punto sería establecer las actividades, y esto también sería como las sesiones. Entonces aquí iría la evaluación de entrada o la encuesta de entrada. Aquí es lo que se hace es identificar pues el tipo de población, ya digamos la edad, tal vez sus gustos en lo que tiene que ver con entretenimiento, qué cantidad de libros lee al año, si le gusta escribir, si le gustan temas relacionados con la cultura. De ahí se puede partir a crear un plan de lectura que pues tampoco se base estrictamente en lo que tiene que ver con la lectura, sino también enfocarse en otras áreas, y pues que sea lógicamente algo más lúdico, y así pues hacemos que los usuarios se sientan más cómodos y no sientan la lectura como una obligación, sino como algo divertido y de ocio. A partir de esto de la creación de las sesiones, entonces se tiene que tener muy en cuenta que sea para que sea el tipo de población, sea cual sea la población, se tiene que tener en cuenta que estas actividades o estas sesiones deben cumplir con el factor más importante, que es que sea lúdico y entretenido para los jóvenes, o pues para el tipo de población. Me enfoco en los jóvenes porque es una de las poblaciones con las que más se trabaja en un plan de animación a la lectura. Entonces, a partir de esto, de la creación de las actividades, de las sesiones, se partiría ahí con lo que tiene que ver con los instrumentos o materiales que se vayan a utilizar para la creación de las sesiones o para la creación de las actividades. Entonces tenemos que tener material bibliográfico, propiamente la biblioteca es lo sugerible. También los materiales que vayamos a necesitar para darle a los invitados o los implicados en el plan de lectura, es decir, si vamos a hacer dibujos o vamos a pintar, pues entregarles los materiales precisos, como lo pueden ser la pintura, los lápices, borradores, taja lápiz, todo este tipo de material que se necesita para hacer este tipo de actividades. También si vamos a hacer, no sé, algo relacionado con alguna película o un cineforo, tener preparado el material audiovisual. También si vamos a hacer algo relacionado con música, entonces tener pues los instrumentos, si es que se va a hacer en vivo o si se va a llamar alguna banda. También hay que planear cuando son planes de lectura, por decirlo así, grandes, donde se puede invitar a algún escritor o alguien que desee participar en el plan de lectura. También se pueden hacer centros de discusión sobre un libro. Es una infinidad de actividades que se pueden hacer para la planeación de un plan de lectura. De hecho, entonces tenemos que tener todo este tipo de materiales porque pues es lo que nos va a ayudar
a realizar el plan de lectura correctamente, eficazmente. También en los materiales podría ir los espacios que se necesitan, digámoslo así. Tenemos que planear si lo vamos a hacer dentro de algún edificio, si lo vamos a hacer dentro de la unidad de información, si por alguna razón alguna fundación o centro educativo nos invita a hacer un plan de lectura en la institución, o si por otro lado pues los mismos funcionarios de la biblioteca buscan entidades que pues nos presten los espacios y por supuesto que nos den la aprobación para hacer un plan de lectura y dar información a las personas que vayamos a invitar. Entonces es importante tener claro el espacio, digamos, si va a hacerse en el aire, al aire libre, si no se va a hacer al aire libre. Entonces contar con no sé, espacios cómodos, lúdicos, los salones que se encuentren en un buen estado, si es posible, todo este tipo de espacios que sean pues lo más cómodos posibles para los implicados, tanto los usuarios como los funcionarios. Ya establecido pues los material y los espacios, es importante establecer el tiempo o el cronograma, es decir, hay que crear una tabla de espacios y sesiones en los que se va a hacer, en las horas que se va a hacer. También esto tiene que ver mucho con el tiempo de los funcionarios de la biblioteca, que no afecte, digamos, otras actividades que se vayan a hacer en la biblioteca, que si por alguna razón va a haber otra visita de alguna comunidad educativa a la biblioteca, pues esto no interfiera una cosa con la otra. Es muy importante cumplir con este tipo de cronograma, ya que pues se debe cumplir al pie de la letra y que preferiblemente no sobrepase su tiempo y que no sea menos del tiempo establecido. Estas sesiones deben ser pues con un tiempo responsable. Lo que quiero decir es que sean actividades pues concisas y lógicamente que se les dé el tiempo necesario. Es decir, no se puede esperar que pues una actividad de dibujo donde se lee algo y que se le pida a los usuarios dibujar que sienten con cierto texto, cierta poesía o lo que el funcionario desea practicar y se les dé, no sé, 3 minutos. O sea, es necesario que se les dé el tiempo necesario también cuando son sesiones de relajación, cuando son sesiones de lectura. Todo este tipo de espacios deben contar con el tiempo suficiente para que pues sea plácido tanto para los funcionarios, porque lógicamente pues es su trabajo, pero también deben como sentirlo, y pues los usuarios deben sentirse muy cómodos a la hora de practicar estas actividades. Por último está la elaboración de bueno, esto se hace al principio, no, pero es lo último que se hace en sí. Digamos que al principio de la creación del plan de lectura se debe hacer una evaluación o encuesta o instrumento de salida, pero esto se realiza ya cuando todas las actividades y sesiones hayan terminado. Es donde básicamente se le da una evaluación al promotor y animación a la lectura, donde pues le dan recomendaciones y digamos una calificación al funcionario, donde se le habla de qué actividad le gustó más, qué promotor a la lectura, si lo hicieron varios, qué promotor de lectura pues le agradó más, qué tipo de literatura pues le llama la atención, si cree que con esto puede seguir adquiriendo el hábito de la lectura, si por otro lado hubo algo que mejorar, entonces qué actividad no le gustó, qué actividad desea volver a participar, o alguna actividad o alguna mejora que el funcionario deba
tener. Entonces esto es muy importante porque pues esto es lo que ayuda al usuario al funcionario a mejorar y pues ir cada día complaciendo más las necesidades de información de los usuarios y también pues creando nuevas alternativas de sesiones para los planes de lectura. Bueno, ahora voy a dar algunos consejos para un promotor de lectura. Para empezar, usualmente los promotores de lectura son aquellas personas, o sea, que tienen pues su título en bibliotecología, pero también tienen algún otro estudio, ya sea en literatura o algún curso en promoción y animación a la lectura. Pero un promotor a la lectura puede ser cualquier persona que tenga de alguna manera un libro o alguna actividad cultural que pueda realizar, que también tenga un alto nivel cultural, es decir, que pues que tenga una buena calidad de lectora, que pues pueda leer bien de recorrido, que pues lea apropiadamente, también que conozca mucho sobre arte, que sobre todo tenga posición de liderazgo, por decirlo de alguna manera, que pues sea una persona que se haga escuchar y que sea eficiente en su trabajo, también que pues que tenga autoridad para que las otras personas pues lo escuchen, pero que sea una autoridad amigable, por decirlo de alguna manera, es decir, no es para infundir miedo, porque vuelvo a decir, en lo que se refiere a promocionar la animación a la lectura es muy básico dar confianza a los usuarios para que puedan encontrar una manera más fácil de animarse a tomar el hábito de la lectura. Es decir, no pueden ver a la lectura como un enemigo, porque eso usualmente es lo que se ve ahora en los jóvenes o en otras generaciones. Entonces es muy importante que el promotor de la lectura sea una persona amigable y sobre todo pues que infunda respeto, ¿no? También se deben contar con pues los materiales de animación a la lectura, como ya lo mencioné anteriormente, pero que sean adecuados, que sean pertinentes, que cumplan con toda la normatividad. Lo que quiero decir es que pues siempre en las actividades o cuando se vaya a nombrar algún fragmento o algo relacionado de alguna fuente de información, se debe dar el nombre del autor y sus fechas correspondientes para pues no necesariamente como que se viole los derechos de autor, pero sí como una muestra de respeto hacia pues hasta las personas que están escuchando lo que se está haciendo, personas que están participando en la actividad, y también como una muestra hacia la persona que escribió el fragmento o la canción o la obra de teatro, o sea lo que sea que se está haciendo en lo que se refiere a las actividades de animación a la lectura. Por último voy a nombrar algunos programas o planes de lectura que se están haciendo actualmente en Colombia, que pues son como los más comunes, pero que han tenido una gran acogida en los últimos años, ya que pues digámoslo así, el leer está de moda, entonces es importante recalcar eso. Entonces voy a hablar de algunos planes de lecturas creados por el Ministerio de Educación. Estos programas llevan relativamente poco, algo así como desde el 2015-2016, entonces son nuevos, pero han sido de gran ayuda a lo que se refiere a la promoción, animación y a la lectura y escritura. Entonces el primero que tenemos es el PALE, es el Plan Nacional de Lectura y Escritura. Dentro de este plan tenemos otros subprogramas, que es Leer es mi cuento, lee lo que quieras, pero lee, que este es un programa especialmente asociado con la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de Educación. Fue liderado por la Biblioteca Nacional de Colombia. Y el último es Leer es volar. Estos programas lo que quieren es incentivar a la lectura por medio de
eh, la escogencia de libros al libre albedrío de los usuarios, es decir que, como ya lo dije, no vean a la literatura como una obligación, sino como un amigo. Entonces por eso está leer lo que quieres pero lee. Leer es mi cuento, donde pues se hacen talleres de lectura y escritura. Leer es volar, que son también, por decirlo así, una editorial, un programa donde se han empezado a sacar varios libros escritos por usuarios de diferentes bibliotecas. También tenemos libros que se han sacado gracias a estos programas, como lo es Bogotá en 100 palabras, como lo podemos ver aquí. Es un libro que lo hacen los usuarios de diferentes bibliotecas, y lo hacen pues también son fragmentos de usuarios que han accedido a los planes de lectura ofrecidos por el gobierno. Entonces la animación a la lectura es un tema muy importante, un programa muy importante en lo que se refiere a una biblioteca, en el funcionamiento, una herramienta muy útil para atraer nuevos usuarios a las bibliotecas, para animar a los jóvenes, a los adultos, a los niños a leer. Creo que todos los funcionarios de una biblioteca deberían tener el mínimo conocimiento en lo que se refiere a animación y a promocionar la lectura. Entonces, a partir de lo que he hablado aquí, espero que esta sucesión de videos les haya servido mucho. Este es el último video y espero que haya funcionado para ustedes. Muchas gracias.